Hola, 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 mi gente linda. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla, con la energía a tope y listos para un vídeo que, les aseguro, les va a tocar el corazón. Soy y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, ese rinconcito donde exploramos las historias más increíbles, los talentos más deslumbrantes y sobre todo, las emociones que nos unen como seres humanos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor, pero no una cualquiera. No, no, no. Esta es una historia de amor hecha canción, una dedicatoria musical que ha conmovido a miles, que ha resonado en el alma de quienes la escuchan y que, créanme, les va a poner la piel de gallina. Hablaremos de un cantante que con una dedicación increíble, ha logrado plasmar sus sentimientos más profundos en una melodía que es, en esencia, una carta de amor sonora. Antes de que nos adentremos en esta maravillosa historia, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con mi canal, los invito a que se suscriban. Sí, suscríbanse. Es completamente gratis, solo les toma un segundo y además, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido como este. No se pierdan de nada, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer esta conmovedora historia. Bien, hablemos de esta canción. A veces las palabras no son suficientes para expresar lo que sentimos. A veces necesitamos algo más, algo que vaya más allá del simple lenguaje, algo que toque las fibras más sensibles de nuestro ser. Y eso es exactamente lo que ha logrado este cantante. No voy a revelar su nombre todavía, quiero mantener un poquito el misterio para que disfruten más del recorrido, pero les aseguro que su talento es innegable y su entrega simplemente admirable. Esta canción, desde el primer acorde, te envuelve en una atmósfera de intimidad y sinceridad. Es como si te estuvieran abriendo el corazón y mostrándote cada uno de sus rincones, con sus alegrías, sus tristezas, sus miedos y sobre todo, su amor incondicional. La melodía es suave pero intensa, como una caricia que te reconforta y te hace sentir comprendido. La letra, por supuesto, es el plato fuerte. Cada verso es una declaración de amor, una promesa de lealtad, un reconocimiento de la belleza y la singularidad de la persona amada. Pero, ¿qué es lo que hace que esta canción sea tan especial, tan conmovedora? Yo creo que es la autenticidad. No se trata de una letra prefabricada, de un cliché romántico. No, no, no. Aquí cada palabra nace del corazón, de la experiencia personal del cantante. Se nota que cada verso ha sido cuidadosamente pensado, que cada rima ha sido escogida con esmero, que cada nota ha sido colocada con la intención de transmitir un sentimiento verdadero. Es como si el alma del artista se hubiera desnudado por completo, sin filtros ni adornos innecesarios. Ha dejado que su vulnerabilidad brille, permitiéndonos conectar con él a un nivel mucho más profundo. Y es que, señoras y señores, el amor es así. Es auténtico, es sincero, es vulnerable. Y cuando un artista se atreve a mostrarse tal como es, sin máscaras ni artificios, el resultado es simplemente mágico. Esta canción no es solo una declaración de amor, es un acto de valentía, una invitación a abrir nuestro corazón y a dejar que el amor nos transforme. Es un recordatorio de que el amor, en su esencia más pura, es capaz de superar cualquier barrera y de sanar cualquier herida. Pero no solo la letra es importante. La interpretación del cantante es fundamental. Él no solo canta, él siente. Cada nota, cada inflexión de su voz, transmite la emoción que lo embarga. Se nota que está cantando con el alma, que está entregando todo de sí en cada palabra. Y esa entrega, esa pasión, es lo que conecta con el público, lo que hace que la canción sea tan poderosa. Es como si su voz se convirtiera en un conducto, un puente que nos permite sentir lo que él siente, experimentar su amor, su dolor, su esperanza. He leído muchos comentarios de personas que se han sentido profundamente conmovidas por esta canción. Algunos dicen que les ha hecho recordar a sus propios amores, a esos momentos mágicos que han compartido con esa persona especial. Otros que les ha inspirado a expresar sus sentimientos, a romper el silencio y a confesar lo que llevan guardado en el corazón. Otros que simplemente les ha alegrado el día, que les ha dado una dosis de esperanza y de optimismo en un mundo que a veces puede ser muy duro y cruel. Y es que la música tiene ese poder, el poder de unirnos, de emocionarnos, de hacernos sentir vivos. El poder de recordarnos que no estamos solos, que hay otros que comparten nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros sueños.
Ahora, quiero hablar un poquito del contexto de la canción. Según he investigado, el cantante compuso esta canción después de un momento difícil en su relación. Parece que hubo una crisis, un malentendido, algo que los distanció. Quizás una discusión acalorada, una diferencia de opiniones irreconciliable, o simplemente el desgaste de la rutina que a veces puede apagar la llama del amor. Y en lugar de rendirse, en lugar de dejarse vencer por la adversidad, él decidió luchar por su amor, decidió expresar sus sentimientos a través de la música. Y esa es una lección muy importante que podemos aprender de esta historia. El amor no siempre es fácil, a veces hay obstáculos, a veces hay dificultades. La vida nos pone a prueba constantemente y las relaciones amorosas no son una excepción. Pero lo importante es no rendirse, es seguir luchando, es seguir expresando nuestros sentimientos, es seguir demostrando a la persona amada cuánto la queremos. Porque el amor, al igual que una planta, necesita ser regado y cuidado para que pueda florecer y dar sus frutos. Esta canción es un ejemplo de cómo la música puede ser una herramienta poderosa para superar los obstáculos, para fortalecer los lazos, para expresar el amor. Es una muestra de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza, siempre hay una oportunidad para reconciliarse, para volver a empezar. Es un faro de luz que nos guía en la oscuridad, un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, es capaz de vencer cualquier obstáculo. Y hablando de volver a empezar, esta canción también es un reconocimiento de los errores cometidos, una petición de perdón, una promesa de cambio. El cantante reconoce que no es perfecto, que ha cometido errores, pero también expresa su deseo de mejorar, de ser una mejor persona para la persona amada. Es una muestra de humildad y de arrepentimiento, una admisión de que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Y es que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación. Se trata de aceptar a la otra persona tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Se trata de perdonar los errores, de aprender de las experiencias, de crecer juntos. El amor no es un cuento de hadas, es un camino lleno de altibajos, de momentos buenos y momentos malos. Pero lo importante es recorrerlo juntos, apoyándose mutuamente, aprendiendo el uno del otro. Esta canción es un himno a la imperfección, a la vulnerabilidad, a la autenticidad. Es una invitación a amar sin condiciones, a perdonar sin rencor, a crecer sin límites. Es una muestra de que el amor verdadero es posible, incluso en un mundo lleno de imperfecciones. Es una celebración de la belleza que reside en la imperfección, en la honestidad, en la transparencia. Ahora seguro que se están preguntando quién es este misterioso cantante, ¿verdad? Pues bien, después de tanta espera, ha llegado el momento de revelarlo. El artista que ha conmovido a miles con esta increíble dedicatoria es. Así es. Ha logrado crear una obra maestra de la música, una canción que, sin duda, quedará grabada en la memoria de todos los que la escuchen. Y la verdad es que no me sorprende. Siempre se ha caracterizado por su talento, por su pasión y por su entrega. Sus canciones siempre han tocado el corazón de la gente, siempre han transmitido emociones verdaderas. Pero esta canción en particular es algo especial, algo único. Es como si hubiera volcado toda su alma en ella, como si hubiera convertido su dolor en arte, su amor en melodía. Creo que es la canción más personal, más íntima y más sincera que ha compuesto hasta ahora. Se nota que ha puesto todo su corazón, toda su alma y toda su experiencia en esta canción. Y el resultado es simplemente impresionante. Es una joya musical que merece ser escuchada y apreciada por todos. Si no han escuchado la canción, les recomiendo que lo hagan lo antes posible. La pueden encontrar en, así que corran a escucharla y déjense llevar por la magia de su melodía y la profundidad de su letra. Estoy seguro de que les encantará. Y quién sabe, quizás incluso les inspire a escribir su propia canción de amor, a expresar sus sentimientos a través de la música. Y para terminar esta parte quiero decirles que esta historia me ha inspirado muchísimo. Me ha recordado la importancia de expresar nuestros sentimientos, de luchar por nuestros amores y de no rendirnos ante la adversidad. Me ha enseñado que la música puede ser una herramienta poderosa para conectar con los demás, para superar los obstáculos y para expresar el amor. Me ha recordado que el amor es el motor del mundo, la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, la razón por la que vale la pena vivir. En resumen, hoy hemos explorado una historia de amor hecha canción, una dedicatoria increíble que ha conmovido a miles.
Hemos descubierto el talento y la entrega de quien ha logrado plasmar sus sentimientos más profundos en una melodía que es, en esencia, una carta de amor sonora. Hemos aprendido que el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la aceptación, y que la música puede ser una herramienta poderosa para superar los obstáculos y expresar nuestros sentimientos. Hemos reafirmado que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes historias como esta, historias que nos inspiran, que nos emocionan y que nos hacen sentir vivos. Me siento muy afortunado de poder conectar con ustedes a través de la música, de compartir mis pasiones y mis reflexiones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son los mejores. Ustedes son la razón por la que hago esto, la inspiración que me impulsa a seguir adelante. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó la canción? ¿Se sintieron conmovidos por la historia? ¿Qué les pareció la interpretación de? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí. Quiero que este canal sea un espacio de diálogo, un lugar donde podamos compartir nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras experiencias. Y para finalizar, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like. Sí, denle like. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este vídeo a más personas y que más gente pueda conocer esta increíble historia. También compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que crean que podrían disfrutar de este vídeo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan de nada. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Denle like, compartan, suscríbanse y déjenme sus comentarios. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor siempre triunfa.